Bueno, hoy terminamos con las clases sobre retenciones. Veremos el último tipo de retenciones, que son los que vamos a tratar en el curso, que son los entibamientos. Los entibamientos, en esencia, lo que los diferencia de todas las estructuras de retención que vimos hasta el momento. Me parece que no estoy compartiendo, ¿no? No, No. profe. No. Me olvidé. Bueno, esperen que había empezado bien. Ahora sí. Bueno, decía, los entibamientos son estructuras de retención, o sea, para salvar desniveles en el terreno, que en esencia lo que los diferencia de todas las retenciones que vimos hasta el momento es que en este caso no solo no son tan libres de rotar en torno a su punto de apoyo, a su extremo inferior, sino que además, al estar apuntalados en toda su altura, son elementos sumamente rígidos, ¿sí? Hasta ahora, cuando estudiamos muros de contención y destacados en voladizo, entonces esos elementos eran libres de rotar en torno a su base, y por lo tanto la distribución de esfuerzos o de acciones del suelo, o presiones del suelo sobre esas retenciones, seguían una variación lineal de acuerdo a la ley eh, de se me borró el nombre, de la teoría de Rankine, ahí, según la teoría de Rankine. Bien, ahora no usaremos más la teoría Rankine, ya que en estos casos la presencia de apuntalamientos en estas retenciones van a impedir cualquier tipo de relajación de tensiones horizontales en el suelo, y por lo tanto este suelo, al no poder relajar sus tensiones horizontales, en ningún momento va a alcanzar su resistencia al corte ni va a desarrollar ningún tipo de empuje activo, ¿sí? Como sucedía en los muros de contención y en las estacas en voladizo. Entonces, acá tenemos dos ejemplos de entibamiento. Están dibujados, acá en este caso tenemos un corte y en este caso una planta de un tipo de entibamiento, y a la derecha también tenemos un corte y la respectiva planta de ese entibamiento. En el caso del ejemplo de la izquierda, es un entibamiento que se ejecuta primero hincando unas vigas montantes, que serían unos perfiles doble T. Acá lo tenemos visto en planta, cada una cierta separación, se hincan estas vigas montantes. En este corte se verían verticales. Una vez colocadas esas vigas montantes en su disposición final, recién ahí se comienza la excavación. A medida que progresa la excavación, se empiezan a colocar entre viga montante y viga montante un entablonado que va a servir de pantalla a efectos de contener el suelo, ¿sí? Que se encuentra, bueno, en el desnivel a salvar. Ese entablonado es directamente el que va a resistir las acciones de empuje del suelo, y esas vigas montantes estarán apoyadas sobre vigas longitudinales que están marcadas acá con un rectangulito, o aquí en planta sería esta línea que estoy marcando acá, esas vigas longitudinales que serían las denominadas largueros.
Acá, si bien este gráfico está extraído del libro de Das, pero no sé si por un tema de traducción o qué, pero están invertidos los nombres de lo que es larguero y lo que es puntal. Acá el puntal es el elemento que va a estar sometido a compresión y el larguero corresponden a estas vigas longitudinales que van a estar eh, que van a estar conteniendo o sirviendo de apoyo a esos montantes acá en el extremo, en la, superior, en la parte, bueno, a las distintas alturas de la excavación. Y en todo este gráfico lo que dice larguero es puntal y lo que dice puntal es larguero, está invertido. Bien, entonces, tenemos que sobre las vigas, estas longitudinales o largueros, apoyan las vigas montantes y esas vigas longitudinales tendrán apoyos, cada una cierta separación en planta, sobre puntales, que son estos que están marcados acá. Bueno, otra forma de resolver la pantalla, en lugar de colocar vigas montantes y un entablonado, podría ser directamente utilizar un tablestacado, la perfilería que nosotros habíamos visto que se utiliza para un tablestacado, y ese tablestacado se lo puede apoyar a distintas profundidades en las respectivas vigas longitudinales o largueros, y estas a su vez apoyan en puntales. ¿Bien? ¿Se entiende cómo es el esquema de funcionamiento de, bueno, tanto un tablestacado, o perdón, un entibamiento o el otro? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de, ya que no vamos a usar la teoría de Rankine, vamos a tratar de entender cómo es el diagrama de presiones del suelo sobre esta estructura de retención de suelo, o sea, sobre este entibamiento. La idea es la siguiente: si yo quiero determinar cómo es el diagrama de presiones, lo que hicieron algunos investigadores fue lo siguiente. Era relativamente fácil medir cuál era el esfuerzo de compresión en los distintos puntales. Por ejemplo, acá hay representado esquemáticamente un entibamiento, un corte de un entibamiento que está constituido por 4 puntales o 4 líneas de puntales vistos, en este caso, en un corte. Entonces, esta línea de puntales estarán separados en plantas con una cierta separación, ¿sí? Por ejemplo, 2 metros, pueden ser 3 metros, no sé, cada una cierta separación. Entonces, si uno puede medir el esfuerzo de compresión en los distintos puntales, o sea, en este elemento, en este elemento, en este elemento, y en planta lo mismo, entonces, si uno determina cuál es el área de influencia de cada puntal, por ejemplo, para el puntal 1, sería la longitud de 1 más D2, que es la separación entre el puntal 1 y 2, dividido 2, o sea, toda esta altura multiplicado por la longitud en planta de la separación entre puntales, más va a dar el área de influencia del puntal 1. En forma análoga se determina el área de influencia del puntal 2, que sería toda esta altura de 2 sobre 2 más de 3 sobre 2, multiplicado por la separación de los puntales en planta. Entonces, si resolvemos el cociente del esfuerzo de compresión en el puntal medido, dividido el área de influencia del puntal, se puede calcular cuál es la presión del suelo sobre el área de influencia de ese puntal. De la misma manera, para el puntal 2, 3 y el 4, se miden
distintas presiones medias del suelo sobre esas respectivas áreas de influencia, y se repite esto para cada líneas de puntales que se encuentren separados cada una cierta longitud en planta. Por ejemplo, 3 metros, por decir un valor. Bien, ahora, como esas presiones dependen tanto del tipo de suelo, de cuán relajado está el suelo o no, de acuerdo a la presión con que o la tensión axil o el esfuerzo axil sobre cada puntal va a depender cuál es el grado de confinamiento del suelo, o sea, cuáles son las tensiones horizontales en el suelo, y de eso dependerán las presiones del suelo sobre el entibamiento. Entonces, como dependiendo de la tipología de la metodología de ejecución y del tipo del suelo, vamos a tener distintas presiones de suelo sobre esos entibamientos. Bueno, entonces lo que se hizo fue hacer estas mediciones empíricas y luego, para un conjunto de mediciones empíricas, distintos investigadores, por ejemplo acá tenemos la propuesta de Peck, de cómo determinar la envolvente de las presiones observadas del suelo sobre los entibamientos. ¿Sí? O sea, estos diagramas que vemos acá, de presiones de suelo sobre entibamientos, son de origen empírico, se determinaron de observaciones en el campo. Y es más, estos diagramas no solo son empíricos, sino que serían diagramas envolventes de presión, o sea, podríamos decir que son diagramas conservadores, no nos van a dar ni valores medios, sino que nos dan diagramas envolventes. Entonces, por ejemplo, para un caso sencillo, en un caso de un suelo granular como una arena, en donde H es la altura de la excavación, la profundidad de la excavación, soportada por ese entibamiento, entonces el diagrama de presiones envolvente es uniforme o aproximadamente uniforme, y el valor de la presión va a ser igual a, bueno, 0,65 gamma H K sub A. Bueno, tal vez recuerden que si nosotros teníamos un tablestacado en voladizo que salvara un desnivel H, entonces, si el suelo era una arena, un suelo granular, habíamos visto que el diagrama de presiones tenía una variación lineal y a una cierta profundidad H, la presión horizontal era igual a gamma por H por el coeficiente de empuje activo. Recuerden que el coeficiente de empuje activo es igual a la tangente al cuadrado de 45 grados menos el factor de fricción del suelo dividido 2. Entonces, este diagrama con variación lineal era el diagrama que utilizamos para los tablestacados en voladizo usando la teoría de Rankine. A efectos de hacer este diagrama lo estoy representando para efectos de hacer una comparación de cómo sería un diagrama cuando el elemento es libre de rotar en torno a su base o cuando, como en este caso, se encuentra apuntalado en toda su altura. Fíjense que si nosotros, en el caso haciendo uso de la teoría de Rankine, tomáramos una tensión media a lo largo de toda la profundidad, o en toda la profundidad, la tensión media podríamos estimarla en el 50% de gamma H por K sub A.
Esa sería una presión media. Sin embargo, en este diagrama envolvente para antibamiento, el diagrama de presiones medido u observado en el terreno es ligeramente, no sé si ligera, es un 30% mayor que el valor medio correspondiente al empuje activo de acuerdo a la teoría de Rankine. ¿Bien? Estamos hablando en un suelo como una arena, un suelo granular como la arena. Bueno, de la misma manera que se hicieron estas mediciones en arena, se hicieron también mediciones en arcillas. En un caso, en arcillas suave a media, o sea, arcillas blandas a media, y arcillas firmes o duras. Se hicieron las respectivas mediciones, se trazaron los diagramas envolventes de las presiones medidas en toda la profundidad de los tables estacados y las presiones resultantes se corresponden con estos diagramas, en donde para el caso de una arcilla firme, la presión horizontal máxima en toda la profundidad, fíjense el diagrama tiene forma trapezoidal, toma un valor de aproximadamente 0,3 gamma H, más o menos. En cambio, cuando gamma H sobre C es mayor que 4, ¿sí? En esos casos, eso es lo que identifica, o sea, cuando los valores de C son pequeños, este cociente es grande, cuando este cociente es suficientemente grande como para ser mayor que 4, entonces se considera que la arcilla es suave a media y se adopta el mayor de estas dos presiones máximas correspondiente a este diagrama lineal rectangular, podríamos denominar. ¿Bien? Insisto, estos diagramas recomendados por Peck son diagramas envolventes de presiones observadas o medidas en el terreno para una gran cantidad de casos. Ahora, el código de edificación de la ciudad de Buenos Aires, para el caso de entibamientos, ¿sí? O sea, para estas estructuras sumamente rígidas que están imposibilitadas de rotar en torno a su base, recomienda, en realidad más que recomienda, especifica 5 tipos de diagramas de presiones a ser considerados en los distintos tipos de suelo. En el caso de tener un suelo como una arena, el diagrama recomendado es exactamente el mismo que el que recomendaba Peck, ¿sí? Donde el coeficiente de empuje activo es tangente cuadrada 45 menos phi sobre 2 y el valor medio de la presión dependiente de la profundidad de la excavación es, bueno, el 65%, K sub A, gamma por H. Es exactamente el mismo diagrama. En el caso, como lo decía Peck, arcilla firme, que es este diagrama trapezoidal, el código de edificación de la ciudad de Buenos Aires, lo que denomina como arcillas compactas, toma exactamente la misma recomendación de Peck como especificación. En este caso, este diagrama se adoptaría cuando gamma H sobre C sea menor o igual a 4. Aproximadamente 0,3, el valor máximo de presión será
aproximadamente 0,3 gamma por H. En el caso de arcillas blandas, o lo que Peck denominaba arcilla suave a media, bueno, acá hay un ligero retoque o modificación en la expresión, en donde se utiliza este coeficiente m, que vale 0,7, entonces el valor sugerido o especificado es 1 menos m4, bla, bla, bla. En este caso, la idea es que gamma h sobre 4 es sobre c, perdón, es mayor que 4. La idea es que si es mayor que 4, por ejemplo en el límite cuando vale 4, este cociente es igual a 1, por lo tanto queda 1 menos 0,7 y que es 0,3, que justamente es el valor límite con las arcillas compactas, por lo menos con el valor medio de las arcillas compactas. Bueno, a partir de ahí, cuanto más pequeño sea el valor de C, más grande será este coeficiente y por lo tanto, bueno, se adoptará el diagrama con su valor correspondiente. Entonces, como ven, prácticamente estos 3 diagramas son los recomendados por Peck, los pueden encontrar en la publicación de DAS. Ahora, para el segundo tipo, el diagrama marcado como 2, que corresponde a arcillas y limos de origen eólico, lo es pampeano, que es un suelo característico acá de Buenos Aires y alrededores, compactas, fuertemente preconsolidadas por desecación. Este es un tipo de suelo, vuelvo a insistir, muy común acá en los alrededores, y que es una arcilla muy resistente, o sea, muy dura. El tema es que las arcillas, estas muy duras, son muy susceptibles a sufrir fisuración. Por lo tanto, las arcillas fisuradas acumulan agua en sus fisuras y por lo tanto el parámetro determinante en este tipo de suelo a efectos de determinar las presiones sobre los entibamientos es la acumulación de agua, o sea, la presión hidrostática. Por lo tanto, esa presión sobre los entibamientos va a depender del peso unitario del agua. El diagrama recomendado o especificado por el código de edificación es este que observamos acá, ¿está bien? Que corresponde, bueno, a esta combinación de suelos arcillosos con seguro que fisurados por desecación, fuertemente preconsolidados y con presencia de agua. Entonces, este es un diagrama muy común para los tipos de suelo que podemos encontrar. Bueno, siempre no estemos en las proximidades del río o de algún arroyo. Bueno, vamos a ir acá. Típico de la zona. Bueno, también tienen un quinto diagrama de presiones sobre tabla estacado, bueno, en este caso para un suelo estratificado. Bueno, acá tienen las características de este caso, que particularmente no lo he utilizado nunca, pero bueno, que tranquilamente cuando estén en este caso podrán utilizar el diagrama.
correspondiente, o deberán utilizar el diagrama correspondiente. Generalmente los estudios de suelo que se hacen para las distintas obras, informado que se va a hacer una retención, como les decía, impedida de rotar en torno a su extremo inferior, entonces les van a especificar cuál es el diagrama que deben utilizar en este caso. Bueno, una vez resuelto el tema de la adopción de cuál va a ser las acciones del suelo sobre nuestro antiguamiento, en forma muy sencilla se pueden estimar las solicitaciones sobre los distintos elementos que componen el entibamiento. Recuerden que lo único que tienen que hacer es considerar áreas de influencia de los distintos elementos y seguir el camino de las cargas. Recuerden, el suelo acciona directamente o bien sobre el entablonado o bien sobre el tablestacado, de acuerdo a lo que se use. Si es sobre el entablonado acciona sobre las vigas montantes, y las vigas montantes apoyan sobre las vigas largueras o longitudinales, y estas vigas longitudinales sobre los puntales. Alternativamente, si es sobre el suelo acciona sobre un tablestacado, el tablestacado apoya sobre los largueros y los largueros sobre los puntales. Siguiendo ese camino de las cargas y considerando áreas de influencia, es muy sencillo calcular los esfuerzos, que es justamente lo que van a realizar en el trabajo práctico. En este trabajo práctico correspondiente a entibamientos, ustedes van a tener que esquematizar el esquema estructural del entibamiento y adoptar el diagrama de presiones del suelo que corresponda, ¿sí?, de acuerdo al tipo de suelo, usando el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires, y luego calcular o estimar cuáles son los esfuerzos, por lo menos los esfuerzos de diseño, sobre los distintos elementos de ese entibamiento. Profesor, una pregunta. ¿Ese diagrama de presiones o envolventes es para la altura total? Porque si tenemos un suelo estratificado, ¿cómo lo adoptamos? ¿Esos diagramas los hacemos por cada tipo de suelo? No, en realidad, si tenés un suelo estratificado, bueno, acá hay un ejemplo de cómo el 5, si es el caso, ¿sí?, de arena y arcilla, acá te da una especificación de cómo debes considerarlo. Si no, van a encontrar también en DAS una recomendación de cómo considerar, por ejemplo, cuando tienen distintos estratos de arcilla, cómo considerar un diagrama de empuje equivalente, podríamos decir, o que reemplace al diagrama real, ¿no? O sea, le sugiere un modelo relativamente sencillo para esos casos de suelos estratificados. Toma como base la elección de uno de estos diagramas y después podríamos decir que hace unos promedios ponderados de los distintos parámetros que intervienen en estos diagramas para considerarlos en el diagrama de empuje resultante. ¿Sí? En este primer acercamiento, la verdad, no quería meterme con casos ya muy particulares, la idea que se entienda la esencia de los casos más sencillos, que son los más sencillos, que son los más comunes, ¿sí? Tengan en cuenta que
cualquier modelo que se derive de estas consideraciones de empuje ya son prácticamente convencionales y nominales, ya que recuerden que todos estos diagramas son de origen empírico y que resultan ser envolventes, podríamos decir conservadoras, de esos diagramas empíricos. O sea que no esperen ni remotamente que si ustedes toman mediciones sobre presiones del suelo sobre entibamiento, uno va a encontrar que se corresponden con los valores acá sugeridos, ¿sí? Estos son simplemente una herramienta que permite un diseño racional, ¿sí? Que vuelvo a insistir, no predice con exactitud, ni mucho menos cuáles son las presiones reales sobre esos entibamientos. No sé si eso responde a lo que... Sí, profesor, sí, quedó claro. Bueno, un caso común que vamos a encontrar que está muy relacionado con este ejemplo es la ejecución de muros de sótano, ¿sí? Muros de subsuelos. Normalmente estos muros de subsuelos, que son de hormigón armado, se ejecutan con una respectiva zapata. Supónganse que este es el subsuelo, con su correspondiente piso, contrapiso, etc. Acá tenemos la losa de sobre subsuelo o piso de planta baja, más o menos, aproximadamente, pongamos que es el nivel 0. Entonces, este elemento estructural va a estar sometido a acciones horizontales de empuje del suelo, y el esquema estructural que vamos a utilizar para modelar, ¿sí? O diseñar ese muro de contención podría ser el de una losa de hormigón que se encuentra simplemente apoyada en el extremo inferior y en el extremo superior, solicitado por esa acción horizontal. ¿Por qué? Vamos, primero, para que esta losa puede ser diseñada con el diagrama de empujes que hablábamos o que utilizamos en el caso de los entibamientos. Esta losa o este muro de contención tiene que estar impedido de rotar en torno a su base. Justamente la presencia de este piso de planta baja va a ser el que imposibilite la rotación de este muro en torno a su punto de apoyo, a sus respectivas zapatas. El hecho que esta losa de hormigón, que pueden tener para un subsuelo 15, 20 centímetros, normalmente entre 15 y 20 centímetros de espesor, normalmente, suele ser lo suficientemente rígida o poco deformable como para considerar que se va a tener un comportamiento similar al de estos entibamientos apuntalados en toda su altura. Entonces, estos diagramas de presiones son los mismos que se utilizan para el diseño de las losas, se diseña como losas de estos muros de contención. Estos muros de contención, normalmente, además de estar solicitados por acciones horizontales, que suelen ser determinantes en el diseño de estos muros,
También puede ser que estén solicitados por acciones verticales, que no suelen ser las determinantes en el diseño, pero esas acciones verticales pueden deberse por ejemplo, al sostenimiento de muros, o muros pueden ser inclusive preexistentes, o sea que estén sirviendo como submuración. ¿Sí? La submuración lo que hace es recibir cargas verticales de normalmente elementos existentes. Y además, tengamos presente que o sea, pueden existir dos tipos de acciones sobre estos muros de sótano. Las acciones horizontales de empuje del suelo y las acciones verticales que son por cargas gravitatorias. Insisto, suelen ser determinantes en el diseño estas acciones horizontales.